El doctor David Hernández, un cirujano cardiotorácico de renombre, apenas tenía 32 años, pero ya vivía en el lujoso vecindario de Buckhead, en Atlanta, Georgia. Su vida era un verdadero testamento de perseverancia y excelencia. Desde sus humildes comienzos, había ascendido hasta convertirse en uno de los profesionales médicos más respetados del sureste de Estados Unidos. En una cálida tarde de verano, las calles de Buckhead estaban tan animadas como siempre, llenas de autos lujosos que desfilaban junto a jardines cuidados y casas imponentes. Sus ocupantes se dirigían a restaurantes de moda y clubes exclusivos. Entre ellos, David se desplazaba en su elegante Mercedes negro, con rumbo hacia Lely, el restaurante más prestigioso de la ciudad. Mientras navegaba por las calles que conocía tan bien, no podía evitar reflexionar sobre su viaje hasta allí. David había nacido en un barrio modesto en el oeste de Atlanta, hijo de padres trabajadores, su padre era cartero y su madre, maestra de escuela. Desde pequeño, siempre había soñado con marcar la diferencia en el mundo. El pequeño David mostraba una aptitud excepcional para la ciencia, pasando horas sumergido en libros de medicina que tomaba prestados de la biblioteca local. Su hermano mayor, Thomas Hernández, 5 años mayor que él, ya había hecho historia en el ámbito legal, convirtiéndose en un prominente abogado de derechos civiles. Thomas era su ídolo y mentor, siempre alentándolo a aspirar más alto y nunca conformarse con menos de lo mejor. Fue Thomas quien lo animó a postularse a la prestigiosa Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, incluso cuando David dudaba de sus propias posibilidades. Al estacionar su auto en el servicio de ballet de Lely, David respiró hondo, saboreando el momento. Ese día era especial. Él y su equipo habían realizado con éxito una cirugía cardíaca mínimamente invasiva pionera, una que prometía revolucionar el cuidado cardíaco. Este procedimiento, en el que David había trabajado durante años, tenía el potencial de reducir los tiempos de recuperación y mejorar los resultados para miles de pacientes. El exterior del restaurante emanaba elegancia, con su fachada art deco y una iluminación discreta. Al entregar las llaves al valet, David se enderezó el traje azul marino hecho a medida y ajustó su corbata de seda. Quería lucir impecable para la celebración. Entrar a Lely era como entrar a otro mundo. La suave iluminación ámbar, el tintineo delicado de la fina porcelana y el murmullo de conversaciones sofisticadas creaban una atmósfera de lujo refinado. El maitre, que reconoció a David, lo saludó con una cálida sonrisa. «Buenas noches, doctor Hernández. Sus colegas ya están sentados. Por favor, sígame». Mientras seguía al maitre a través del restaurante, David no podía evitar sentir una sensación de orgullo. Apenas una década antes, podría haber estado trabajando en la cocina de un lugar como ese para pagar sus libros de texto. Ahora, era un invitado bienvenido, respetado no por su capacidad de pagar los precios exorbitantes, sino por sus contribuciones a la medicina. En una mesa redonda en una esquina apartada, su equipo lo esperaba. La doctora Ama Harris, su brillante socia de investigación, se levantó para saludarlo con un cálido abrazo. «David, ahí estás. Ya empezábamos a preocuparnos de que te hubieras arrepentido de celebrar». David rió, abrazando a su amiga y colega. «Ni lo sueñes, Emma. Este es nuestro momento, y vamos a disfrutar cada segundo». Mientras tomaba asiento, David observó los rostros de su equipo. Estaba el Dr. Rajesh Patel, el anestesiólogo cuya mano firme y técnicas innovadoras habían sido cruciales para su éxito. A su lado, la doctora Kate Chen, la cardióloga cuyas ideas habían ayudado a perfeccionar el procedimiento. Y, por supuesto, estaba Emma, sin la cual nada de eso hubiera sido posible. El camarero se acercó, ofreciendo una selección de champañas. David eligió un Bollinger Vintage y pronto, las copas se llenaron alrededor de la mesa. Emma levantó su copa, sus ojos brillando con emoción. «Por el doctor David Hernández», proclamó, cuya brillantez y determinación han cambiado el rostro de la cirugía cardíaca. «Y por todos nosotros, por creer en esta idea loca y hacerla realidad». Las copas chocaron y David sintió una oleada de emoción recorrerlo. Eso era todo lo que siempre había soñado, hacer una verdadera diferencia en la vida de las personas, empujando los límites de la ciencia médica. Mientras saboreaban la champaña, la conversación fluyó libremente. Discutieron las implicaciones de su trabajo, el potencial para futuras investigaciones y las vidas que podrían salvar.
David se perdió en sus pensamientos, recordando las largas noches en el laboratorio, los contratiempos y los momentos de duda. David, la voz de Kate lo sacó de su ensimismamiento, aún no nos has contado cómo te sentiste hoy. ¿Qué pasaba por tu mente cuando supiste que estaba funcionando? David se detuvo, considerando la pregunta. ¿Saben? Empezó, su voz suave pero llena de emoción. Hubo un momento, justo cuando estábamos completando la última sutura. Miré los monitores, vi que los signos vitales del paciente se estabilizaban y me di cuenta. No estábamos salvando solo una vida hoy. Estábamos abriendo la puerta para salvar miles, tal vez millones de vidas en el futuro. Fue abrumador. Rajes asintió, con comprensión grabada en su rostro. Yo también lo sentí. Era como formar parte de la historia en proceso. Mientras continuaban hablando y celebrando, David no podía sacudirse la sensación de ser observado. Miró alrededor del restaurante, escaneando a los otros comensales. La mayoría estaban inmersos en sus propias conversaciones, pero notó a una pareja en una mesa cercana que parecía prestar especial atención a su grupo. El hombre, de mediana edad con el cabello gris en las sienes, llevaba un traje caro que parecía en desacuerdo con su postura incómoda. La mujer que lo acompañaba, más joven y elegantemente vestida, seguía lanzando miradas en su dirección, con una mezcla de curiosidad y lo que David pensó que podría ser desdén. Trató de sacudirse la sensación, concentrándose en cambio en sus colegas y en sus logros. Pero a medida que avanzaba la noche, no podía evitar notar más y más ojos girándose hacia ellos. Su risa, tal vez un poco más fuerte que el tono bajo de los otros comensales, parecía estar llamando la atención. Emma, siempre perceptiva, se inclinó hacia David. ¿Todo está bien?, susurró. Pareces distraído. David forzó una sonrisa. No es nada, le aseguró David a Emma, intentando sonar despreocupado. Solo estoy asimilando todo, supongo. Pero mientras pronunciaba esas palabras, vio a dos oficiales de policía uniformados entrar en el restaurante. Conversaron brevemente con el maitre, quien, con una expresión de confusión, señaló en su dirección. David sintió cómo se le formaba un nudo en el estómago. Ya había vivido esto antes, ese cambio repentino en la atmósfera, la manera en que las miradas de la gente pasaban de la curiosidad a la sospecha. Había esperado, quizá ingenuamente, que su éxito y estatus lo protegerían de estas experiencias. Pero cuando los oficiales se acercaron a su mesa, se dio cuenta de que algunas cosas nunca cambian. Disculpe, señor, dijo uno de los oficiales, dirigiéndose directamente a David, necesitamos ver su identificación. La mesa quedó en silencio. Emma, cuyo rostro se había puesto rojo de ira, comenzó a hablar, pero David levantó una mano para detenerla. Sabía por experiencia que una confrontación solo empeoraría las cosas. Por supuesto, oficial, dijo David, manteniendo su voz calmada y firme. Buscó su billetera, plenamente consciente de que todos los ojos en el restaurante ahora estaban fijos en su mesa. Mientras entregaba su identificación, no pudo evitar preguntarse, ¿esto alguna vez cambiará? ¿Llegará el día en que pueda simplemente existir en un lugar sin tener que probar que pertenece allí? El oficial examinó la identificación con un cuidado exagerado, mientras su compañero se mantenía cerca con una mano descansando casualmente sobre su pistolera. David podía sentir la tensión que emanaba de sus colegas, podía ver la mezcla de confusión e indignación en sus rostros. Doctor David Hernández, leyó el oficial en voz alta, con una nota de escepticismo. Dice aquí que es usted cirujano en el Hospital Universitario de Emory. Así es, respondió David, luchando por mantener su voz neutral. Mis colegas y yo estamos celebrando una cirugía exitosa hoy. El oficial le devolvió la identificación, pero su actitud seguía siendo sospechosa. ¿Y qué lo trae a un lugar como este? No es exactamente, bueno, ya entiende. La implicación quedó flotando en el aire, no dicha pero clara como el agua. No para gente como usted. Esas palabras resonaron en la mente de David, trayendo de vuelta recuerdos de incontables momentos similares a este. Emma, incapaz de contenerse por más tiempo, intervino. Oficial, esto es ridículo. El doctor Hernández es un cirujano muy respetado. Estamos aquí como clientes que pagan, celebrando un avance médico. ¿Cuál es exactamente el problema?
El segundo oficial, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Señora, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Recibimos una llamada sobre algunas personas disruptivas. Simplemente estamos investigando. David sintió una oleada de ira ante la palabra disruptivas. Habían estado riendo, disfrutando, sí, pero no más que cualquier otro grupo celebrando un logro. Sabía, con la certeza que solo años de experiencias similares le podían dar, que su raza era el verdadero problema aquí. Oficiales, dijo David, su voz ahora cargada con un filo de acero bajo su calmada superficie. Entiendo que están haciendo su trabajo, pero espero que también comprendan cómo se ve esto. Mis colegas y yo estamos aquí como clientes que pagan. No hemos hecho nada malo. Si nuestra presencia es de alguna manera ofensiva para alguien en este restaurante, quizá es un asunto que deberían estar abordando. Los oficiales intercambiaron una mirada, claramente inseguros de cómo proceder. El primero carraspeó. Señor, no lo estamos acusando de nada, pero necesitamos revisar la identificación de todos y hacer algunas preguntas. Es el procedimiento. Mientras los oficiales comenzaban a interrogar a cada miembro del grupo, David sintió como una mezcla familiar de emociones lo invadía. Ira, humillación, resignación. Había trabajado tan duro para llegar a donde estaba, había logrado cosas más allá de sus sueños más salvajes. Y, sin embargo, aquí estaba, una vez más, teniendo que probar su derecho a existir en un lugar. Pensó en su hermano Thomas, se preguntó qué haría él en esta situación. Thomas siempre había sido el luchador, el que confrontaba la injusticia de frente. David había elegido un camino diferente, creyendo que podía cambiar las cosas desde dentro del sistema. Pero en momentos como este, se preguntaba si eso era suficiente. Mientras el interrogatorio continuaba, David notó al gerente del restaurante rondando nervioso por los alrededores. Captó la mirada del hombre y vio el conflicto desarrollándose en su rostro. El gerente se acercó con cautela. Doctor Hernández, dijo en voz baja, quiero que sepa que nosotros no llamamos a la policía. No estoy seguro de quién lo hizo, pero no fuimos nosotros. Usted y sus colegas son clientes valiosos aquí. David asintió, apreciando el gesto, pero sabiendo que eso cambiaba poco. El daño ya estaba hecho. Lo que debería haber sido una celebración alegre se había visto empañado, convertido en otro recordatorio más de las barreras que todavía existían, sin importar cuán alto se llegara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los oficiales parecieron satisfechos. Se retiraron, relajando ligeramente su postura. Gracias por su cooperación, dijo el primer oficial, con un tono ahora casi apologético. Que disfruten de su noche. Mientras se alejaban, cayó un pesado silencio sobre la mesa. David miró a sus colegas, vio la mezcla de emociones en sus rostros, conmoción, ira, confusión. Para algunos de ellos, probablemente esta era su primera experiencia directa con un racismo tan descarado. Para David, era solo otro martes. Emma extendió la mano, colocando la suya sobre la de David. Lo siento mucho, dijo, su voz ahogada por la emoción. Eso fue, no tengo palabras. David apretó su mano, ofreciéndole una triste sonrisa. Está bien, Emma. No es tu culpa. Realmente, no es culpa de nadie. Es solo la manera en que a veces son las cosas. Rajes negó con la cabeza, su rostro una máscara de incredulidad. Pero no debería ser así. No para ti. No para nadie. Esto es inaceptable. Kate, que había permanecido en silencio durante todo el incidente, finalmente habló. ¿Qué hacemos ahora? ¿Deberíamos presentar una queja? David consideró las opciones. Parte de él quería irse, refugiarse en la seguridad y comodidad de su hogar. Pero otra parte, la que lo había impulsado a convertirse en cirujano, a desafiar límites y expectativas, se rebelaba contra esa idea. No, dijo finalmente, con firmeza en su voz. No vamos a dejar que esto arruine nuestra noche. Venimos aquí para celebrar, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Hemos ganado este momento, y nadie puede quitárnoslo. Levantó su copa, mirando a cada uno de sus colegas a los ojos. A los avances, dijo, tanto en la medicina como en la sociedad. Que nunca dejemos de luchar por el progreso. Mientras brindaban, David sintió una renovada sensación de propósito.
Sí, el incidente había sido humillante e irritante, pero también era un recordatorio de por qué su trabajo, tanto en el quirófano como en la lucha contra las barreras, era tan importante. El resto de la noche pasó en una vorágine de conversación y risas, con una nueva conciencia del mundo que los rodeaba. Al salir del restaurante, David no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente. No solo para él, sino para todos ellos. Mientras conducía hacia su casa por las tranquilas calles de Irlanda, la mente de David corría a 1000 por hora. Pensó en llamar a Thomas para compartir lo que había pasado, pero sabía que su hermano se enfadaría, querría tomar acciones legales inmediatas. Y aunque parte de David también deseaba eso, otra parte se preguntaba si podría haber una forma diferente de abordar el problema. Al llegar a su casa, David tomó una decisión. Este incidente, doloroso como era, podría ser un catalizador para el cambio. Ahora tenía una plataforma, una voz que la gente escucha. Quizás era el momento de usar esa voz no solo para avanzar en la ciencia médica, sino también para impulsar el progreso social. Con un renovado sentido de propósito, David entró en su hogar. El día siguiente traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Y él estaba listo para enfrentarlos de frente. A la mañana siguiente, David se despertó temprano, con la mente aún procesando los eventos de la noche anterior. Al pasar por su rutina matutina, una rápida carrera por el vecindario, seguida de una ducha y un desayuno ligero, no podía deshacerse de la sensación de que hoy iba a ser diferente. Llegó al hospital universitario de Emory antes de lo habitual, los pasillos todavía tranquilos en las primeras horas del alba. Al dirigirse a su oficina, saludó al personal del turno nocturno, muchos de los cuales lo miraban con una mezcla de respeto y admiración. La noticia de la cirugía innovadora se había propagado rápidamente por la comunidad médica. Al acomodarse en su silla, David encendió su computadora y comenzó a revisar su agenda del día. Pero su concentración seguía vagando, sus pensamientos regresaban al incidente en el restaurante. Se encontró abriendo un nuevo documento, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Casi sin pensarlo, comenzó a escribir. Escribió sobre sus experiencias, no solo de la noche anterior, sino de toda su vida y carrera. Habló sobre los desafíos que había enfrentado, las barreras que había superado y el trabajo que aún quedaba por hacer. Mientras las palabras fluían, David sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Era algo que había necesitado decir durante mucho tiempo, algo que iba más allá de su trabajo como cirujano. Estaba tan absorto en su escritura que apenas notó cómo las horas pasaban o el creciente bullicio en el pasillo fuera de su oficina. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensueño. Adelante, dijo, guardando rápidamente su documento. Emma asomó la cabeza, con una sonrisa que se iluminó al verlo. Ahí estás. He estado buscándote por todas partes. ¿Estás bien? Después de anoche, quiero decir. David se recostó en su silla, considerando la pregunta. Sabes, dijo lentamente, creo que estoy bien. De hecho, creo que estoy mejor que bien. Emma levantó una ceja, entrando completamente en la oficina y cerrando la puerta detrás de ella. ¿Qué quieres decir? David señaló su pantalla de computadora. He estado escribiendo sobre lo que pasó anoche, sobre mis experiencias. Y me he dado cuenta de algo, Emma. Tenemos una oportunidad única aquí. Se levantó, paseando por la pequeña oficina mientras hablaba. Piénsalo. Estamos a la vanguardia de la ciencia médica. La gente ahora nos presta atención. ¿Qué pasa si usamos esa atención para abordar no solo problemas médicos, sino también sociales? Emma escuchó atentamente, su ceño fruncido en concentración. ¿Estás hablando de usar nuestra plataforma para hablar contra el racismo y la discriminación? David asintió, su entusiasmo creciendo a medida que articulaba sus ideas. Exactamente. Podríamos empezar por algo pequeño, tal vez un artículo de opinión en una revista médica, discutiendo la importancia de la diversidad en la medicina. Pero a partir de ahí, ¿quién sabe? Podríamos organizar talleres, hablar en conferencias. Podríamos marcar una diferencia real. El rostro de Emma se iluminó con entusiasmo. David, eso es brillante. Y tienes razón. Ahora tenemos una plataforma. Deberíamos usarla. Mientras discutían las posibilidades, otro golpe sonó en la puerta.
Esta vez, era el Dr. Patel, con una expresión ligeramente desconcertada. David, Emma, dijo el Dr. Patel con urgencia, tienen que ver esto. Extendió su tablet, abierta en un sitio de noticias local. El titular hizo que el corazón de David se hundiera, prestigioso restaurante de Atlanta acusado de perfilamiento racial. El artículo detallaba los eventos de la noche anterior, citando a una fuente anónima que había sido testigo del incidente. Aunque no se mencionaba el nombre de David, la descripción dejaba poco margen para la duda sobre quién era el prominente médico afroamericano. Está en todas partes, dijo Rages, desplazándose por otros sitios de noticias. Las redes sociales están explotando. La gente está pidiendo boicots al restaurante. David sintió una mezcla de emociones, enojo por la exposición pública sin su consentimiento, miedo por las posibles repercusiones, pero también una extraña sensación de alivio. La verdad estaba ahí, para bien o para mal. Emma le puso una mano en el hombro. ¿Qué quieres hacer, David? David respiró hondo, su mente corriendo a 1000 por hora. Esto cambiaba las cosas, pero no alteraba su determinación. Si acaso, hacía que sus ideas anteriores fueran aún más importantes. Mantenemos el plan, dijo con firmeza, pero necesitamos actuar rápido. Esta historia va a extenderse, y debemos adelantarnos. Se volvió hacia Rages. ¿Puedes ponerte en contacto con el Departamento de Relaciones Públicas del hospital? Vamos a necesitar su ayuda para redactar una declaración. Rages asintió, ya sacando su teléfono. Luego, David miró a Emma. ¿Recuerdas el artículo de opinión sobre el que estábamos hablando? Creo que necesitamos acelerarlo. ¿Puedes ayudarme a pulir lo que he escrito hasta ahora? Los ojos de Emma se iluminaron con determinación. Por supuesto. Vamos a hacerlo. Mientras sus colegas se ponían en acción, David sintió una ola de gratitud. No estaba solo en esta lucha. Durante las siguientes horas, la oficina de David se convirtió en un centro de actividad. El equipo de relaciones públicas del hospital llegó, trayendo consigo una avalancha de llamadas telefónicas y discusiones rápidas. David se encontró en el centro de todo, navegando cuidadosamente entre decir su verdad y mantener su compostura profesional. Para media tarde, habían elaborado una declaración con la que David se sentía cómodo. Esta reconocía el incidente sin nombrar el restaurante, condenaba el perfilamiento racial en todas sus formas y llamaba a un diálogo más amplio sobre el racismo en la sociedad. Cuando David se preparaba para entregar la declaración a la prensa reunida fuera del hospital, sentía una mezcla de nerviosismo y resolución. Este no era el tipo de atención que había buscado, pero ahora que estaba sobre él, estaba decidido a usarla sabiamente. Al salir a los escalones del hospital, David fue momentáneamente abrumado por el mar de cámaras y micrófonos frente a él. Tomó una profunda respiración, recordando todos los momentos en que había enfrentado cirugías desafiantes. Este era solo otro tipo de desafío. Buenas tardes, comenzó, estudiando su voz. Mi nombre es Dr. David Hernández. Soy cirujano torácico aquí en el Hospital Universitario de Emory. Anoche, mis colegas y yo estábamos celebrando un avance médico cuando experimentamos un incidente de perfilamiento racial. Mientras hablaba, David sentía el peso de sus palabras. Ya no estaba hablando solo por sí mismo, sino por innumerables personas que habían enfrentado experiencias similares. Habló sobre el dolor y la humillación de ser tratado como sospechoso solo por el color de su piel. Pero también habló de esperanza, esperanza en un futuro donde tales incidentes serían impensables. Esto no se trata solo de un incidente o de un restaurante, concluyó. Se trata del trabajo que todos necesitamos hacer para crear una sociedad verdaderamente igualitaria. Como profesionales de la medicina, estamos comprometidos con la curación. Hoy, hago un llamado a todos nosotros para comprometernos a sanar las heridas del racismo y la discriminación en nuestra comunidad. Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio antes de que comenzaran las preguntas. David respondió lo mejor que pudo, siempre orientando la conversación hacia los problemas más amplios en juego. Cuando finalmente volvió a entrar en el hospital, estaba exhausto pero lleno de un sentido de propósito. Emma lo estaba esperando, con una sonrisa de orgullo en su rostro. Eso fue increíble, David, dijo, abrazándolo. Hablaste por tantas personas hoy. David devolvió el abrazo, sintiendo cómo la tensión del día comenzaba a desvanecerse.
Gracias, Emma. Solo espero que haga una diferencia. Mientras volvían a su oficina, el teléfono de David vibró con un mensaje de texto. Era de Thomas. Vi tu discurso. Estoy orgulloso de ti, hermanito. Llámame cuando puedas. David sonrió, sintiendo una ola de emoción. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con apoyo como este, se sentía listo para enfrentar lo que viniera. En los días siguientes, la vida de David se convirtió en un torbellino de entrevistas, reuniones y discusiones. La historia se había vuelto nacional, desatando debates sobre el perfilamiento racial y el racismo sistémico. David se encontró en el rol de portavoz, no solo por su propia experiencia, sino por la lucha más amplia contra la discriminación. Era un trabajo agotador, equilibrar su nuevo rol público con sus responsabilidades en el hospital. Pero David estaba impulsado por un sentido de propósito que nunca antes había sentido. Estaba marcando una diferencia, no solo en la mesa de operaciones, sino en la sociedad en general. Una noche, aproximadamente una semana después del incidente, mientras se preparaba para salir del hospital, recibió una visita inesperada. Era el gerente de Lely, con una apariencia nerviosa y fuera de lugar en el pasillo del hospital. Doctor Hernández, dijo el hombre, retorciéndose las manos, espero no estar intrusando. Quería disculparme en persona por lo que ocurrió esa noche. Hemos implementado nuevos programas de capacitación para nuestro personal y estamos revisando todas nuestras políticas. Sé que no borra lo que pasó, pero quería que supiera que estamos intentando mejorar. David estudió al hombre durante un momento, viendo el sincero remordimiento en sus ojos. Gracias por venir, dijo finalmente. Tienes razón, no borra lo que ocurrió. Pero es un comienzo. Continúa haciendo el trabajo y anima a otros a hacer lo mismo. Mientras el gerente se marchaba, David sintió un destello de esperanza. El cambio era posible, una conversación, una acción a la vez. Esa noche, mientras conducía a casa, David reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en solo una semana. Había empezado queriendo ser un gran cirujano, salvar vidas en el quirófano. Ahora se encontraba luchando por la justicia y la igualdad en una escala mucho más amplia. No era el camino que había esperado, pero al llegar a su entrada, David supo que era el camino que estaba destinado a tomar. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba listo para enfrentarlo. Con cada paso, cada palabra, cada acción, David estaba contribuyendo a construir un mundo mejor, no solo para él, sino para todos los que vendrán después de él. Al entrar en su casa, sintió un renovado sentido de propósito. El día de mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Y estaba listo para enfrentarlos todos, armado con la certeza de que estaba haciendo una diferencia, un día a la vez. A la mañana siguiente, David despertó con el sonido de su teléfono zumbando incesantemente. Aún somnoliento, lo tomó, preguntándose qué urgencia médica podría estar exigiendo su atención tan temprano. Al deslizar por las notificaciones, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. No era una emergencia médica en absoluto, sino una invitación para aparecer en un programa matutino nacional para discutir sus experiencias y el problema más amplio del perfilamiento racial. David se sentó en la cama, de repente completamente despierto. Esta era una oportunidad enorme, una chance para llevar su mensaje a una audiencia aún más amplia. Pero también significaba adentrarse aún más en el ojo público, potencialmente exponiéndose a más escrutinio y críticas. Tomó una profunda respiración, sopesando sus opciones. Tras unos momentos de contemplación, David tomó su decisión. Llamó al productor y aceptó la invitación. Si quería hacer un cambio real, necesitaba aprovechar cada oportunidad para hablar. Mientras se preparaba para el día, la mente de David corría con pensamientos sobre lo que diría en el programa. Quería ser claro y conciso, usar su plataforma para educar e inspirar. Pero también sabía que debía ser cuidadoso, una palabra fuera de lugar podría descarrilar toda la conversación. En el hospital, David encontró a Emma esperándolo fuera de su oficina, con una expresión de emoción en su rostro. Oí sobre la aparición en la televisión, dijo, sus ojos brillando. Esto es enorme, David. David asintió, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Lo es, pero no estoy seguro de estar listo para este nivel de exposición. ¿Y si meto la pata? Emma le puso una mano reconfortante en el brazo. No lo harás.
Conoces este tema al dedillo, David. Solo habla desde el corazón, como lo hiciste en la conferencia de prensa. Y recuerda, todos estamos contigo. Sus palabras reforzaron su confianza. Gracias, Emma. No sé qué haría sin ti. Al entrar en su oficina, David notó una pila de cartas en su escritorio. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Emma sonrió. Correo de fans, si puedes creerlo. La gente ha estado escribiendo de todo el país, compartiendo sus propias historias y agradeciéndote por hablar. Pensé que podrías querer leer algunas antes de tu aparición en la TV. David tomó una de las cartas, su garganta se tensó mientras leía las palabras de apoyo llenas de sentimiento. Sabía intelectualmente que sus palabras estaban llegando a la gente, pero ver esta evidencia tangible fue abrumador. Durante las horas siguientes, mientras se preparaba para sus próximas cirugías, David volvía a las cartas cada vez que tenía un momento libre. Cada una reforzaba su determinación de seguir luchando, de usar su voz para marcar una diferencia. El día de la aparición en televisión llegó demasiado rápido. David se encontró en un estudio moderno y elegante, rodeado de luces brillantes y miembros del equipo en movimiento. Mientras estaba en la silla de maquillaje, intentaba calmar sus nervios revisando los puntos clave que quería mencionar. Doctor Hernández, estamos en 5 minutos, dijo una asistente de producción. David respiró profundamente, ajustó su corbata y salió al set. La presentadora, una conocida periodista llamada Kate Chan, lo recibió con calidez. Doctor Hernández, gracias por acompañarnos esta mañana, comenzó, mientras las cámaras comenzaban a grabar. Su historia ha desencadenado una conversación nacional sobre el perfilamiento racial. ¿Puede contarnos un poco sobre lo que ocurrió esa noche en el restaurante? David asintió, su voz firme mientras relataba los eventos. A medida que hablaba, podía ver la expresión de Kate cambiar de interés profesional a preocupación genuina. Debió ser una experiencia humillante, dijo Kate al terminar. ¿Cómo te hizo sentir? David hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus palabras. Fue humillante, admitió, pero más que eso, fue decepcionante. Aquí estaba yo, un cirujano exitoso celebrando un gran avance médico con mis colegas, y en un instante, me redujeron a nada más que el color de mi piel. Es un sentimiento que es demasiado familiar para muchas personas de color, sin importar sus logros o estatus social. Kate asintió pensativa. Has dicho que este incidente es parte de un problema más amplio. ¿Puedes elaborar sobre eso? Esta era la apertura que David había estado esperando. Se inclinó hacia adelante ligeramente, su pasión evidente en su voz. Absolutamente. Lo que me ocurrió esa noche no es un incidente aislado. Es un síntoma de un problema mucho más grande, el racismo sistémico que persiste en nuestra sociedad. Está en nuestras instituciones, en nuestras políticas y, desafortunadamente, en los prejuicios inconscientes de muchas personas. A medida que continuaba hablando, David podía ver el impacto de sus palabras. Kate estaba completamente involucrada, haciendo preguntas de seguimiento perspicaces. Los miembros del equipo detrás de las cámaras estaban escuchando atentamente, algunos asintiendo en acuerdo. Doctor Hernández, dijo Kate mientras el tiempo se acercaba al final, ¿qué esperas lograr al compartir tu historia? David sonrió, sintiendo un torrente de esperanza. Espero que inicie conversaciones. Espero que haga que las personas examinen sus propios prejuicios y suposiciones. Y lo más importante, espero que inspire a la acción. Todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de una sociedad más justa y equitativa. No es suficiente con no ser racista. Necesitamos ser activamente antirracistas. Al finalizar el segmento, David sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había dicho lo que necesitaba decir, y esperaba que sus palabras resonaran con los espectadores de todo el país. Al salir del estudio, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma. Fuiste increíble. Todo el hospital estaba viendo. Deberías ver las reacciones en línea, estás en tendencia. David se rió, aún sin estar del todo cómodo con su nueva fama. Pero mientras se dirigía de regreso al hospital, listo para retomar su trabajo como cirujano, sentía un renovado sentido de propósito. Estaba marcando una diferencia, no solo en la sala de operaciones, sino en el mundo más amplio. Y apenas estaba comenzando. Si te gustó esta historia,
por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal. Y este video sugerido a continuación te sorprenderá. Que tengas una buena sesión y nos vemos en la próxima historia.